Hola, ¿cómo estás? Te cuento algo que me pasó hace poco y aún me tiene temblando. Anoche, mientras estaba solo en casa, escuché un ruido extraño afuera de mi ventana. Al principio pensé que era solo el viento, pero luego empecé a sentir que alguien me observaba. Me acerqué a la ventana y, para mi horror, sexta una figura oscura parada afuera, mirándome fijamente. Traté de alejarme, pero el miedo me paralizó. La figura se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiera reaccionar. Desde entonces, cada noche a la misma hora, la figura vuelve, golpeando suavemente el cristal y observándome con ojos vacíos. Nadie me cree cuando les cuento, y siento que estoy perdiendo la cordura. No sé qué hacer. Cada vez que miro por la ventana, siento que algo acecha en la oscuridad, esperando su momento para atraparme. No puedo dormir. No puedo concentrarme en nada más. Estoy atrapado en una pesadilla que parece no tener fin. Temo que esta presencia en mi ventana sea algo más que una simple alucinación. ¿Y si realmente hay algo ahí afuera, esperando llevarme al otro lado? Es aterrador pensar en lo desconocido que acecha en las sombras de la noche. Hola, te quiero compartir mi historia que me sucedió hace un tiempo y todavía me estremece cada vez que lo recuerdo. Resulta que una noche, mientras conducía por una carretera solitaria y oscura, experimenté algo que desafía toda explicación lógica. Estaba atravesando un tramo desolado de la carretera, rodeado por densos bosques a ambos lados, cuando noté que algo no estaba bien. La atmósfera se volvió opresiva, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. De repente, vi algo moverse al borde del bosque. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que me acercaba, pude distinguir una figura oscura y alargada que parecía flotar sobre el suelo. Me sentí helado por dentro. Traté de acelerar para alejarme, pero la figura me seguía, manteniendo el mismo ritmo que mi coche. Su presencia me llenaba de un miedo paralizante. Intenté convencerme de que era solo una ilusión, pero no podía sacudir la sensación de que algo sobrenatural estaba acechando en la oscuridad. Finalmente, cuando creí que no podía soportarlo más, la figura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Seguí conduciendo, pero el miedo persistió, persiguiéndome como una sombra en la noche. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa, pero cada vez que paso por ella, siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal, recordándome la terrorífica experiencia que viví aquella noche. Te lo cuento porque necesitaba sacarlo de mi sistema, pero también para advertirte, ten cuidado si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria en medio de la noche. Nunca sabes qué horrores te esperan en la oscuridad. Esta historia sucedió en La Marquesa y aún no puedo quitármelo de la cabeza. Resulta que fui de excursión con unos amigos a ese lugar. La cosa es que decidimos hacer una caminata por los senderos al atardecer, pero nunca imaginamos lo que nos esperaba. A medida que avanzábamos, el ambiente se hacía más denso, como si estuviéramos siendo observados por algo maligno. De repente, escuchamos un susurro entre los árboles y vimos sombras moverse en la oscuridad. Intentamos seguir adelante, pero nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Las luces de nuestras linternas parpadeaban y se apagaban, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Y entonces, lo vimos. Una figura oscura y encapuchada se materializó frente a nosotros, con ojos brillantes que nos miraban fijamente. Nos quedamos petrificados de miedo, incapaces de mover un músculo. De repente, la figura comenzó a acercarse lentamente, emitiendo un sonido gutural que helaba la sangre. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho, tropezando y cayendo en la oscuridad. Logramos salir de La Marquesa esa noche, pero desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Todavía tengo pesadillas con esa figura acechando en la oscuridad, esperando su próxima presa. Resulta que fui de vacaciones con unos amigos a una playa remota y poco frecuentada, pensando que sería el lugar perfecto para relajarnos y divertirnos. Todo iba bien al principio, disfrutábamos del sol, la arena y el mar, pero a medida que caía la noche, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Notamos que no había nadie más en la playa, lo cual nos pareció un poco inquietante,
pero no le dimos mucha importancia. Sin embargo, cuando intentamos regresar a nuestra cabaña, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Nos sentíamos observados, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo desde las sombras. Entonces, lo vimos, una figura de una mujer que emergió de las olas, con ojos brillantes que nos miraban fijamente. Nos quedamos paralizados de miedo, sin saber qué hacer. Corrimos hacia la cabaña, pero la figura nos siguió, avanzando implacablemente por la playa. Cuando finalmente llegamos a la seguridad de la cabaña, cerramos la puerta con llave y nos quedamos temblando en el interior, esperando que la figura se alejara. Pasamos la noche en vela, escuchando los sonidos inquietantes que venían del exterior. Al amanecer, salimos de la cabaña y encontramos la playa desierta, como si nada hubiera sucedido. Desde entonces, nunca volvimos a esa playa. El recuerdo de esa noche sigue persiguiéndonos, recordándonos que incluso los lugares más hermosos pueden ocultar oscuros secretos en sus profundidades. Hola, te voy a compartir una historia de terror que mi abuelo solía contarme cuando era niño. Espero que te gustes. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos, vivía una familia en una vieja casona de campo. Mi abuelo solía decir que esa casa tenía una historia oscura, pero nunca quiso entrar en detalles. Una noche, durante una tormenta feroz, la familia escuchó golpes en la puerta. Al abrir, se encontraron con un hombre empapado de lluvia, pidiendo refugio. Los dueños de la casa, con bondad en sus corazones, lo invitaron a entrar y pasar la noche. Pero a medida que avanzaba la noche, el hombre se comportaba de manera extraña. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su risa era siniestra. La familia comenzó a sentir un miedo inexplicable, como si algo estuviera mal con aquel hombre. Cuando amaneció, el hombre había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de destrucción y caos. La familia buscó en vano por los alrededores, pero nunca más lo volvieron a ver. Desde entonces, la casa quedó marcada por la presencia del hombre misterioso. Se escuchaban susurros en las paredes y sombras se movían en las esquinas. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de la casa, temerosa de lo que pudiera suceder. Dicen que el hombre era un espíritu errante en busca de venganza, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que lo llevó a aquella casa en esa fatídica noche. Esta historia siempre me ponía los pelos de punta cuando era niño, y aún hoy me hace estremecer. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría escuchar más historias como esta?